¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más del Machete, información para la descolonización. Comenzamos. En esta ocasión estaremos hablando respecto a la situación política, económica y social que priva en el estado de Chiapas, sus causas, sus efectos, pero también la manera en que consideramos que será posible resolver. Es indignante observar cómo, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se jacta de pronunciar que en su política de gobierno son primero los pobres, el porcentaje de pobreza se ha incrementado en un 24% durante los 2 primeros años de su gobierno, según cifras del Coneval, y con ello la violencia social en todo el país. En el estado de Chiapas, que ni se diga, pues a pesar de que es un estado rico en litorales, en diversidad agrícola, obteniendo el primer lugar en producción y exportación de plátano, así como teniendo una importante producción minera, y según la Secretaría de Economía y del Trabajo del gobierno de Chiapas, es considerado uno de los primeros 3 estados con mayor crecimiento económico en todo el país, y contrario a ello, también es considerado el estado con una población que es la más pobre de México. Habría entonces que preguntarse por qué esta contrariedad, y para tratar de dilucidarlo, tendríamos que decir que precisamente esas virtudes de las que hablamos, contrario a lo que se esperaría, son las que han sumido a la población en una situación de pobreza, despojo, violencia y corrupción, así como de una actitud de desdén por parte del gobierno estatal y una indiferencia y trivialización por parte del gobierno federal para resolver la problemática. Más por el contrario, le apuestan a agudizarla y administrarla para sus intereses políticos de grupo. Así, vemos cómo ese grupo oligárquico, conocedor de las riquezas del Estado, se han dado a la tarea de apropiarse de ellas a como dé lugar, aprovechando por un lado la disgregación, la desarticulación y destrucción del tejido social que han llevado a cabo de una manera desmesurada después de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero del 94. Rebelión que le permitió a la población indígena retomar las tierras que les habían sido arrebatadas. Esto por hablar de los últimos tiempos, porque si bien anteriormente habían conflictos interterritoriales, no se llegaba a estos estilos de violencia. No es sino hasta que esta oligarquía considera que ha llegado el momento de cobrarse la afrenta que les hizo el EZLN, sin que les signifique mayores costos. De ahí que por un lado han promovido la construcción de los grupos
del narcotráfico para florecer el negocio y reclutamiento de la población, así como hacerse de una base social que desvirtúe la inconformidad de la miseria en la que se vive. Por otro lado, conformando gobiernos municipales y estatales que alberguen en sus filas a elementos del narcotráfico, así como aprovechando al ejército como guardián de sus intereses y abonando con su presencia a la ola de terror y contención del descontento de la población, con acciones como la que llevó a cabo Calderón desde el 2013, con la militarización del país y que hasta la fecha persiste, a pesar de gobernar dizque un gobierno diferente y ya de paso hacer negocio con la miseria de los centroamericanos que migran a los Estados Unidos huyendo de la miseria y violencia que también privan en sus países. Estos elementos, entre otros más, son los que permiten que un Estado gobernado por Rutilio Escandón, perteneciente al Verde Ecologista y aliado de Morena, haga de Chiapas un Estado convulsionado en la violencia y la pobreza, a pesar de ser un Estado con diversas riquezas, pero que tiene una población que se considera la más pobre del país. Y entonces habría que preguntarnos dónde quedó esas riquezas y decir, pues en las manos de los consorcios de la oligarquía, que dicho sea de paso, es la que se beneficia del presupuesto que llega del gobierno federal, pues los campesinos pobres nunca ven ese presupuesto. Pero lo inaudito es que Obrador, como Salinas, ni ve ni escucha las voces de la realidad. Más bien, él tiene otros datos, pues como buen neoliberal que conoce lo que está ocurriendo, justifica los hechos como ataques inventados por sus contrincantes, los neoliberales conservadores, metiendo en el mismo saco, desacreditando y satanizando a todo aquel que cuestione su 4T, ya que considera que sus proyectos asistencialistas son suficientes para tapar el sol con un dedo. Ante estos hechos, es momento de poner las cosas en su justa dimensión, así como lo hicieron Zapata y Villa, cuando Francisco I. Madero, a quien admira Obrador, rehusó a cumplir las promesas que había hecho de entregar la tierra al pueblo. Todo en aras de mantener contentos a la oligarquía de ese momento. Pero también es momento de construir un frente que permita unificar y construir un verdadero proyecto alternativo del que desafortunadamente hasta este momento las organizaciones de izquierda adolecemos, por lo que la socialdemocracia, como AMLO, sigue gobernando nuestro país. Bien, eso es todo. Esperemos haya sido de su agrado. Si es así, denos like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima edición del Machete.